Hemos tomado 2 vuelos, nos queda uno más de exactamente 25 minutos y estoy en el avión más chiquito que alguna vez en mi vida me había subido. Es tan chiquito que los asientos dicen free, porque llegas y te sientas como un bus donde encuentres sitio. De aquí puedo ver la cabina del piloto. Y esta de aquí vendría a ser el carrusel para recoger tus maletas. Es un aeropuerto muy chiquitito. Ya rentamos un auto porque es la única forma de movilizarte aquí y conseguimos este chiquitito de aquí que es un Yaris. Muy simple, es híbrido también y pagamos aproximadamente $300 por 3 días, lo cual es muy caro. Pero si vienen a Noruega, simplemente tengan en mente que no van a poder conseguir muchas cosas baratas. Pero lo bueno es que entró todo nuestro equipaje. Así que ahora nos vamos a nuestro hotel que queda más o menos a 1 hora y media de aquí. Y bienvenidos a Lofoten, chicos. Acabamos de llegar a nuestro nuevo hotel, o bueno, al parking del hotel. Miren el paisaje, es más rocoso, hay más montañas. No es muy diferente al resto de las partes donde hemos estado en Noruega, pero tiene como que este estilo de pueblito de pesca. No sé, es muy bonito, es muy pacífico, pero ya ni siquiera sé si eso tiene sentido porque todo este vlog, toda esta serie de Noruega, he dicho que todo es absolutamente hermoso y la verdad es que me voy a arriesgar a decir que de todos los países en los que he estado, creo que Noruega tiene de los paisajes más hermosos. ¿Por qué vinimos aquí? Vinimos porque estamos cerca al Círculo Ártico y aquí los días duran 24 horas. Y bienvenidos a nuestro hogar por los próximos 3 días. Estamos quedándonos en un lodge llamado Havitka, que significa la bahía de los sombreros porque supuestamente si lo ves de arriba tiene forma de sombrero. Este hotel de aquí obviamente está renovado, es muy moderno, pero aún tiene esa vibra de estar en una cabaña en medio de esta ciudad tan pintoresca. Pero este hotel ha estado aquí desde los 1800, o sea, es un hotel muy antiguo que está compuesto por diferentes tipos de cabañitas y como pueden ver en la que estamos nosotros tiene un estilo bastante refinado. Esta área de aquí hace mucho tiempo fue un área de pescadores y hasta el momento sigue siendo una ciudad donde la pesca es una de las actividades más importantes. Estamos un poco apartados del centro, pero es a propósito porque queremos ver el lado oeste de Lofoten, que supuestamente son las áreas más remotas, las áreas que tienen paisajes más increíbles, más asombrosos y uno de los lugares perfectos para ver el sol de medianoche, que ya me explicaron cómo es y es algo que no termino de procesar porque el sol no se oculta y simplemente va a ser una locura, así que prepárense para lo que se viene. Y bueno, voy a dejar de hablar y vamos a comer algo. Vinimos a un restaurante que está literalmente al frente de nuestro hotel, solo que al otro lado del lago. Y es un restaurante que solo vende comida marina, como la mayoría de restaurantes aquí. Y me pedí unos mejillones, creo que le decimos choritos, le decimos en Perú. Es una de mis comidas favoritas, si es que no lo sabían. Pero estos de aquí realmente son de los más ricos que he comido en mi vida. Tienen como 4 o 5 platos nada más, porque creo que quieren dedicarse a hacer muy bien los pocos platos que hacen. Y definitivamente lo han conseguido. Esta comida está deliciosa. Y si llegan a venir por aquí, no pueden dejar de venir a este lugar porque wow, qué rico, simple pero delicioso. Miren mi pelo del viento, parezco un schnauzer. Ya regresamos de cenar, fue una cena deliciosa y nos hemos asegurado de poder tener comida siempre, así que compramos pizza, tenemos como chips, pan para hacer sándwiches. Estamos preparados esta vez y hemos gastado alrededor de $50 por todo esto. Nos hemos dado cuenta que cuando salimos a almorzar a un lugar gastamos $50 por cada comida, entonces creo que fue una movida bastante inteligente. Vamos a ahorrar tiempo y dinero. Hoy vamos a tomarnos el día con calma y mañana vamos a comenzar con un día bastante trajinado y emocionante, así que nos vemos mañana. Buenos días desde nuestra hermosa cabaña en Lofoten. Hoy vamos a comenzar
el día con una excursión al oeste de la isla. Hay una autopista que te lleva por ciertas áreas, pero si quieres ver más tienes que caminar, así que probablemente hoy vayamos a hacer una caminata. Pero lo emocionante de hoy es que hoy les vamos a mostrar cómo se ve el sol de medianoche. Anoche cuando nos dormimos y era casi la medianoche estaba totalmente claro, lo puse en mis stories, así que si es que no me sigues en Instagram, checa el link que está en la descripción del video o simplemente encuéntrame con este usuario, porque las historias siempre estoy subiendo antes cosas de los videos, antes de que aparezcan en los videos. Así que hoy vamos a salir a ver el atardecer, que es a partir de las 2 de la mañana más o menos, y no es un atardecer completo porque el sol se esconde y vuelve a salir. Es algo muy loco, pero se los voy a mostrar en vez de contarles. La primera parada no la hicimos muy lejos de donde nos estamos quedando y probablemente vamos a parar mucho, pero quería mostrarles lo hermosas que son las playas aquí. No creo que sean playas donde disfrutes nadar mucho porque va a ser frío, pero creo que no tienen nada que envidiarle a playas tan bonitas como el sureste de Asia. I think this is like one of the most beautiful places on planet Earth. Es demasiado hermoso. Me parece muy raro que esto esté en el círculo ártico. ¿Quién se puede imaginar que habían playas tan hermosas? Nunca había visto arena tan blanca. No es broma. Es impresionante. Y más impresionante es que estén nadando esos pingüinos. Mientras manejamos paramos en este lugar súper bonito y quería mostrárselos porque quiero que vean que hay varias casitas que tienen este color rojo bastante peculiar y eso se encuentra muchísimo en esta área, y es porque hace mucho tiempo la pintura roja era la más barata que podían conseguir para pintar casas, y era muy barata porque usaban aceite de bacalao, el pescado, mezclado con sangre de animales, y así pintaban las casas para darle un color. Hoy en día siguen como un color pero más de estatus, porque las casitas rojas, que es el más tradicional, son colores para la clase de pescadores, de trabajadores, y cuando vas a los vecindarios un poco más caros puedes encontrar casas con pinturas blancas y amarillas, que eran las pinturas más caras porque para hacerla tenían que coger muchísimas flores blancas o amarillas y mezclarlas con aceite de bacalao, y aparentemente eso de ahí era muy caro de hacer. Así que si ven casas rojitas por aquí ya saben por qué es. Y bienvenidos al final de la autopista. Estamos en un lugar que se llama es una A con dos puntitos arriba y nos dijeron cómo sonaba en noruego, pero no podemos decirlo. Llegas a un parking lot y luego desde ahí solo te queda caminar hasta el último tramo de lo que queda de Noruega, y es muy accesible. Hay un caminito súper bonito para que camines tal cual Caperucita Roja, y no sabemos qué va a haber al final. Probablemente va a haber otra vista impactante, pero voy a mostrárselo cuando lleguemos. Lo curioso de esta parte de aquí es que, como les dije, se llama no sé si lo estoy diciendo bien, pero el punto es que esa letra es la última letra del alfabeto noruego. Entonces tiene algo como simbólico de que es el final de Noruega, el final de los finales. What are you doing? Es bastante espectacular y el silencio es absoluto. Sería absoluto si es que yo no estaría hablando, pero es un lugar bastante pacífico, muy tranquilo, y yo creo que es el lugar perfecto para venir simplemente a reposar, a relajarte un poco, a leer un libro, a pensar en ti. Está muy bonito. Y llegamos al siguiente restaurante de aquí. Fue una recomendación de alguien de nuestro hotel. Está casi al final del punto final al que fuimos, el final del final. Y como en los otros restaurantes venden comida marina, ese es el fuerte de acá porque es una ciudad pescadora, así que hay muchos peces, muchos mariscos, muchas cosas deliciosas para comer. Y ya que el día está bonito, aprovechamos para comer afuera. Solo espero no ser atacada por las gaviotas. Y por si se están preguntando, el restaurante se llama Mare Anne. Mare Anna. Soy muy mala con los nombres. Suena como Mariana.
Ahora nos toca cenar en un restaurante que está muy bonito y está dentro de Hatvika Lodge. No está abierto siempre, pero por esta ocasión lo abrieron para nosotros y Cristian, el dueño de este lodge, está preparándonos algo muy especial para nosotros. Acabamos de probar un starter con una carnecita un poco ahumada que estaba totalmente deliciosa. Ahora estamos con dos amigos, uno de Finlandia y una amiga de Alemania que acabamos de conocer y se los voy a presentar a continuación. Y básicamente lo que vamos a hacer ahora es cenar, tomar un poco de vino y vamos a esperar que sea más tardecito para, a partir de la medianoche, salir a buscar ese sol de la medianoche y poder mostrarles a ustedes cómo es ese ciclo del sol tan extraño que yo nunca he visto y me muero por mostrarles. Ya llegó el segundo plato y tenemos algo muy tradicional. Aquí es bacalao. Cristian se ha tomado la molestia de cocinar esto para nosotros y también trajo focaccia que su esposa hizo. Y tenemos aquí un cheesecake, la parte que probablemente ustedes saben de qué me gusta más. Vamos a ver un poco de impresiones de qué opinan mis amigos sobre este cheesecake. Phenomenal. Incredible. Orgasmic. Yeah, it's the best cheesecake I've ever had. Yeah. Vamos a ver si es verdad. Usually I don't even like cheesecake and this one is so good. It's really Oh my gosh. Acabamos de regresar de la cena y este amiguito nos siguió hasta aquí. ¡Hola! Y se metió a nuestra cabaña. ¿Qué les puedo decir? La cena fue realmente especial, la comida estuvo deliciosa, la pasamos súper bien, pero algo que me dejó sin palabras fue que el mismo dueño del lugar fue la persona que cocinó, fue la persona que nos sirvió agua, que nos sirvió vino, que nos trajo pan hasta que más no podíamos comer. Y eso dice mucho, mucho de el lugar y de su pasión, de sus valores. Es una persona que realmente pone su corazón, su vida, su alma entera en su negocio y lo puedes notar por la forma en la que él trata a sus huéspedes. Y por este motivo quiero recomendarles 100% este lugar. Cada vez que recomiendo un lugar es porque realmente disfruto quedarme ahí, porque le veo un valor, porque siento que vale realmente la pena quedarse en ese lugar o probar la comida de ese lugar o comprar en ese lugar. Y por este motivo este lugar está 100% recomendado si es que vienen a este lado de Noruega, que es hermoso. Por mientras los voy a poner al día. Son 11 de la noche con 04 minutos. Así que en un ratito vamos a salir a una caminata para poder mostrarles cómo se ve el sol a la medianoche. Así que voy a descansar unos cuantos minutitos antes de comenzar la caminata. Comí mucho, tomé mucho vino, así que necesito un break. Esperamos un poco más de la cuenta, pero ya son 11:56. Hace un poquito de frío, pero nada para morirse. Nada como nuestro viaje a Canadá donde casi me congeló. No. I'm very cold. Vamos a manejar un rato, luego tenemos que escalar otro ratito, pero va a valer la pena totalmente. Ok chicos, y ya llegamos a la caminata. Se llama Haukelandstranda. Estoy hablando bajito porque hay personas que están durmiendo aquí. Vienen, parquean sus RVs o ponen sus tiendas, se ponen a acampar y tienen una vista hermosa. Aquí está la entrada a la caminata. Aparentemente está muy bien señalizada. Solo son 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta. Parece que es una muy amigable. Así que ya estoy muy emocionada por comenzar. Y la caminata ya comenzó. No tienen que saltarse un cerco eléctrico como lo hicimos nosotros. Simplemente cortamos camino por aquí porque no sabíamos cuál tomar. Conocimos a dos chicos y uno nos seguía a los dos en Instagram y dijo, ¿los puedo acompañar? Y nosotros, claro. Eso es lo que me encanta de viajar, conocer gente y que se unan a nosotros, es muy divertido. Así que ahora somos 3 y estamos caminando por el lado de la montaña para empezar a subir. Mismo error. You know what it means? No. Same mistake. Same mistake. Another day, same mistake. Tomamos el lugar equivocado. Nos dijeron, van a llegar a un túnel, van a parquear el carro y de ahí no hay forma de que se pierdan. Pero teníamos dos caminos. Fuimos al de la izquierda y sentíamos que no estábamos subiendo, era plano. Entonces le dije a Cristian, vuela tu dron. Y cuando voló su dron, vimos que había un camino por otro lado. Y dijimos, ese puede ser el camino. Pero bueno, crucemos los dedos. Vamos a perdernos
el atardecer y el amanecer, pero lo vamos a dejar para mañana. Y por mientras les voy a seguir mostrando lo lindo que se ve esto. Es 1:20 de la mañana y está clarísimo. Esto de aquí ya se puso intenso. Nunca más le vuelvo a creer a un local cuando me dice que una caminata es fácil. ¿Cómo no? Súper fácil. Wow, miren esto. No entiendo. Cada vez que parece que vamos a llegar, se sigue poniendo empinado. No hemos encontrado ni una sola parte, a excepción del principio, que es plano. Llegamos a la cima, pero apenas llegué a la cima, me di cuenta que tenemos que ir hasta esa cima. Estoy cansadísima. Acabamos de subir la otra parte de la montaña que nos faltaba, que fue tan empinada que tuve que agarrarme. Miren, mis uñas están asquerosas. Y llego. Y hay otra parte más. 45 minutos mi trasero. ¡Llegué! Son las 2 de la mañana y así es como se ve el sol. Ustedes estuvieron todo el tiempo viendo cómo blogueaba. El sol nunca se escondió. Esto es increíble. Siempre tuvimos luz. Y ahora estoy caminando como a un buzón que hay aquí para poder llenar que llegué. Solo quiero poner mi huella, así como si hubiera llegado a la luna. ¡Lo logramos! Los locales con los que hablamos nos dijeron 45 minutos, como si nada. Tranquila, no es empinada. Creo que es una de las caminatas más empinadas que he tenido y definitivamente no nos demoró 45 minutos. Ok, ya tomamos todas las fotos que queríamos tomar. Grabamos todos los videos que teníamos que grabar y ahora yo me voy a ir adelantando para bajar porque estoy congelada y Cristian se va a quedar probando un palito, no sé qué ha comprado, pero yo ya me voy. Pero yo ya me voy de aquí antes de que muera. La verdad es que bajar está mucho más fácil que subir porque estaba tan empinado que simplemente te deslizas, bueno, no te deslizas, pero bajas rápido. Creo que voy a dejar mi cámara porque no quiero accidentes, quiero ser responsable, así que los voy a guardar aquí. Ya estamos bajando y unas ovejitas hicieron el encuentro. Bueno, nos abandonaron. Sorry guys, I guess you could say. I just totally fell in their crap. Oh no, I literally did! I smeared it! No! It's like Christian shot his pants. What happened? Is it bad? Is it bad? Bad. This is a proof of real love. Yeah, I got it in my nail. Ew. Ew. Okay, give me. Ew. Bye. Thank Bye. you. Take care. Yeah, you too. Hope you enjoy Have a nice the trip. hike with us. Yeah. Bye. Oh, you're staying. Okay, bye. I guess I will do sauna by myself. Son casi las 5 de la mañana, 4:58 de la mañana. Tengo mucha energía, así que voy a tratar de mantenerme despierta lo más posible y luego dormiré todo el día. Y ya regresamos. No puedo hablar muy alto porque ya estamos de regreso en el hotel y no quiero despertar a nadie. Pero me vine todo el camino cantando canciones de Matiz. Si me están viendo, los amo con todo el corazón. Son 5:30 de la mañana. El sol ha estado fuera todo el día, pero
nosotros nos vamos a dormir. No, vamos a ir a la sauna. Y luego vamos a ir a dormir. Así que nos vemos más tardecito. Dormimos todo el día, como hasta las 5 de la tarde, porque nos tocó levantarnos a las 11 para empacar, cambiamos de habitación y luego dormimos otra vez hasta las 5. Así que ahora estoy bien descansada, pero ya es de noche. Va a ser medianoche otra vez y miren lo claro que está el día. Yo no me lo puedo creer aún. Pero ahora sí estamos yendo con anticipación para poder ponernos en algún lugar fijo y hacer un timelapse para que vean el movimiento del sol. Porque ayer vimos algo y fue como... Así que no se lo pueden perder. Ok, lo logramos. Hemos llegado a una playa hermosa. Miren el sol en mi rostro. Es el golden hour más largo que he visto. Hace frío, pero no tanto. Y la playa está literal para solo nosotros. Es increíble. Y miren, el sol se va a ocultar por ahí y va a volver a salir. Bueno, información, estamos en Egum es un área que está al lado opuesto de donde estuvimos ayer, pero de la misma forma tienen playas con arena blanca y agua hermosa. Es súper tranquilo, no hemos visto a ni un solo turista, no nos hemos cruzado con nadie. Ayer en el lugar donde estábamos sí habían personas acampando, pero aquí parece una zona más residencial. Y eso fue el sol de medianoche, chicos. Espero que les haya gustado. Como vieron, no se mueve mucho hacia abajo. Es más, ni siquiera se llega a ocultar en el horizonte, pero sí se mueve muchísimo de un extremo hacia otro. Es muy loco como algo tan simple como un atardecer o un amanecer nos puede sorprender tanto, pero esa es la belleza del mundo, de la naturaleza. Y esta es una experiencia que definitivamente no la cambiaría con nada, porque creo que es algo que no se ve todos los días, a menos que vivas en esta parte de aquí. Espero que esta serie de Noruega les haya gustado, y si es que hay algún lugar o algo específico que quieren que vea, no se olviden de dejar en los comentarios para yo poder estar al tanto y planear rutas, mostrarles lo que ustedes quieren ver. No se olviden de suscribirse a este canal para que no se pierdan ningún video. No se olviden de darle like a este video y ya nos vemos en la próxima aventura. Bye.